Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile. Cuando se conocieron los IMASEC de enero, febrero y mayo, se sabía que el primer trimestre de 2026 había sido malo, porque esos IMASEC dieron un promedio de 0,3%. Sin embargo, el Banco Central informó que en realidad el primer trimestre fue peor de lo esperado, porque la economía de Chile no se contrajo 0,3%, sino que fue 0,5%. Esta es la primera caída trimestral en casi 3 años y además es el peor primer trimestre desde 2009. ¿Qué pasó ese año? La crisis subprime que marcó la recesión financiera internacional. ¿Cuáles fueron las razones y también qué es lo que se espera para adelante? Eso nos cuenta Pilar Gutiérrez. Se sabía que el comienzo de año para la economía había sido malo, pero según el Banco Central fue aún peor. Si se proyectaba preliminarmente con las cifras del IMASEC una caída de 0,3% entre enero y marzo, las cuentas nacionales confirmaron que en realidad la contracción fue 0,5%. 0,5% caída en el primer trimestre, es el primer trimestre, el último trimestre de este gobierno que heredamos, el peor primer trimestre desde la crisis subprime. Y ese es el país que recibimos y por eso más que nunca necesitamos recuperar el crecimiento. Se trata del peor registro para un primer trimestre desde 2009, cuando la actividad cayó 2,3% por la crisis subprime. Si consideramos todos los trimestres, este primer dato de 2026 viene a romper la tendencia de datos positivos. Desde mediados de 2023 que no había una caída en el PIB trimestral, cuando hubo una baja de 0,4% entre abril y junio de ese año. Rompe una trayectoria que ya se venía viendo de alzas en el PIB trimestral en términos anuales. Para nosotros poder tener un crecimiento de 2% interanual en todo el 2026, necesitamos que durante los próximos 3 trimestres el crecimiento promedio esté en torno a un 3%. Implica una aceleración muy relevante de la economía que actualmente no se está proyectando ni siquiera en las proyecciones más optimistas. Y es por eso que hay economistas que proyectan un crecimiento para el año por debajo de 2%. Incluso crecer esa cifra requiere una aceleración importante en la segunda parte del año. Nuestra estimación puntual hoy día está levemente por debajo de 2%, porque con esta caída del primer trimestre se hace muy difícil, incluso considerando un buen segundo semestre, que la economía alcance esa cifra. Que más bien la actividad está estancada hace un periodo largo de tiempo. No es algo que estemos viendo solo en el primer trimestre, sino que es algo que se prolonga por más tiempo. La baja del PIB el primer trimestre se explicó principalmente por el comercio exterior, con una caída de 5% en las exportaciones. Al observar por sectores, algunos tuvieron un débil desempeño la primera parte del año. Minería cayó 3%, la actividad agropecuaria 5% y la pesca con un retroceso de 18%. Por el lado de la demanda interna, destaca que la inversión pierde, algún tipo de impulso. Construcción, de hecho, cae y la importación de bienes de capital también muestra, una moderación relevante. Por el lado del consumo de bienes está prácticamente estancado y es más bien el componente servicio el que muestra un desempeño positivo. Para el año estamos previendo un crecimiento de 1,8%. Sin embargo, algunos expertos mantienen proyecciones algo más optimistas para el año y esperan que los próximos trimestres el crecimiento aumente por las medidas que está impulsando el gobierno. Esto considerando que hacia la segunda mitad del año, sobre todo, se vea un mayor dinamismo en la inversión, dado una mayor agilidad en la aprobación de ciertos proyectos, que es lo que estamos viendo con la gestión del nuevo gobierno, y además también lo que pueda salir eventualmente de la aprobación de la reforma, que también puede agilizar un poco más la inversión hacia fines de año. Con esto en consideración deberíamos ver cifras positivas entonces el resto del año y un crecimiento para el PIB cercano a 2,3%. Hacia adelante habrá que ver también cómo evoluciona el conflicto en Medio Oriente y las repercusiones que pueda tener para el crecimiento global. Este lunes, la mega reforma, el proyecto de reconstrucción, tiene varios nombres, siguió adelante su camino en la Cámara de Diputados, partió en la Comisión de Trabajo y se espera que en algún momento de la semana sea votado en la sala. Es parte de lo que nos cuenta Natalia Muñoz. Continúa avanzando con máxima atención el articulado del Plan de Reconstrucción Nacional. Primero fue el turno de la Comisión de Trabajo, que comenzó con la semana despachando la mega reforma con críticas de los parlamentarios integrantes de la instancia por la rapidez de la tramitación.
Yo creo que el presidente de la comisión más bien tenía un acuerdo con el gobierno para despachar esto el día lunes y ha citado una comisión muy breve de 11 a 1:30, que obviamente no se puede discutir nada seriamente en ese lapso. Y en consecuencia acá ha existido una aplanadora, ha existido un ejercicio un poco democrático. ¿Nos habría gustado tener más sesiones? Por supuesto que sí. ¿Nos habría gustado tener más profundidad en el análisis? Por supuesto que sí, pero fueron los mismos parlamentarios de oposición quienes nos pidieron hacerlo solo el día lunes. ¿Nos habría gustado en la Comisión de Hacienda, por ejemplo, haber tenido más tiempo para discutir? Sí, pero fueron las mismas bancadas de izquierda y las de oposición las que negaron la posibilidad. Finalmente no fueron 2 horas y media, sino que la comisión se extendió, principalmente por discrepancias por la propuesta del Ejecutivo de la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE. No puede ser que al final del día, la Comisión de Trabajo de Creación de Empleo, no hablamos nada. Absolutamente nada. El ministro Quirós no se pronunció respecto al crédito tributario, así tampoco el ministro Rau. Terminamos con una sesión bastante extensa donde todos pudieron plantear sus puntos de vista, pudieron hacer todas las preguntas que quisieron a los 2 ministros que estaban presentes de Trabajo y de Hacienda. Y muy importante, sus sugerencias fueron recogidas por el Ejecutivo para mejorar los proyectos de ley. Por lo tanto, lejos de no haber discutido, creo que fue una sesión bastante productiva. Los artículos 26 y 27 fueron rechazados. Estos son los que tienen relación con el CENSE, el que el ministro de Hacienda se comprometió a revisar en el Senado. El planteamiento que hizo el Ejecutivo con este proyecto es un planteamiento que ha ayudado a reflexionar. También hay realidades que hemos visto. Hemos recibido opiniones, creo que ha sido positivo en todo este debate, que me parece que hay un consenso en que hay que hacer una reformulación profunda. Desde Renovación Nacional rechazaron la eliminación de la franquicia CENSE, pero entregaron propuestas al Ejecutivo para que este programa sea reformulado, pero continúe. Hemos hecho llegar una propuesta al ministro Rau, también al ministro Quirós y al ministro García, que básicamente se estructura, para no alargarme, una rebaja de la franquicia a un 0,5% durante 3 años, un 0,75% después de eso de manera estable, cambiar la actual institucionalidad por una oficina de pertinencia que se preocupe de verificar que los cursos realmente sean pertinentes. Aun cuando fue rechazada la eliminación de la franquicia CENSE, a mi juicio es una victoria pírrica, porque en definitiva, mientras pasa eso, mientras se rechaza, se está desfinanciando el CENSE en un 44%, o sea, no hay recursos para capacitar trabajadores. En tanto, se aprobó la norma que endurece las sanciones por el mal uso de licencias médicas. En paralelo, comenzó la tramitación en la Comisión de Medio Ambiente, última valla antes de pasar a la sala y mantener el cronograma impulsado por el gobierno. Lo que está haciendo el gobierno no es rebajar estándares medioambientales, sino que acelerando trámites, que es totalmente distinto. Y yo espero que las indicaciones que presente la oposición en la discusión de hoy día no tengan el espíritu obstruccionista que tuvieron las indicaciones que presentaron en Hacienda. Tensa tramitación que seguirá en la sala de la Cámara, que se extendería por este martes y miércoles hasta total despacho. La siguiente sí es una buena noticia para la economía nacional. De acuerdo al último catastro de la Corporación de Bienes de Capital, los proyectos de inversión programados para implementarse entre 2026 y 2030 en nuestro país pegaron un importante salto a casi 88.000 millones de dólares. Esto es alza de 32% respecto al mismo catastro que se hizo un año atrás. La corporación siempre hace este registro 5 años en adelante, llamados quinquenios. Y en esta ocasión, el gran protagonista fue la minería, porque casi la mitad de todo ese monto responde a proyectos en los yacimientos de nuestro país, tal como lo comentaron quienes hicieron este estudio. Fundamentalmente eso está muy gatillado por un incremento significativo que hemos tenido desde hace un par de años atrás ya en el sector de minería, que en este caso particular, en este catastro alcanza un 41% de concentración de inversión. Una vez resuelto el tema del royalty, minería empezó de manera progresiva a establecer cronogramas de sus distintos proyectos, particularmente los que están relacionados con continuidad operacional y seguidamente con algunos proyectos greenfield que no era muy normal, digamos, que tuviésemos en los últimos 10 años.
particularmente compañías como BHP Billiton, Antofagasta Minerals y el propio Codelco están incidiendo muy fuerte en el catastro con iniciativas de gran envergadura. Todas las circunstancias más, llamémoslas coyunturales, de facilitación que se pudiesen dar a partir de las medidas que se están planificando en el futuro, yo diría que van a tener un efecto mucho más fuerte y probablemente más medible a partir de los próximos años. Llegó el momento de Agenda Financiera. Siempre hablamos los lunes de recomendaciones de inversión y hace algunas semanas, acá mismo en el programa, analizamos por qué abril había sido tan bueno para las bolsas en el mundo, especialmente las estadounidenses. Bueno, mayo está siendo normal. No digo de corrección porque eso significaría una caída. Eso está pasando en algunas bolsas, como la de Chile. Pero en general, en el mundo los índices siguen subiendo, pero algo mucho más tranquilo, en torno a 3%, 2% en algunos casos. Por lo tanto, queremos analizar qué es lo que está sucediendo y también, lo más importante, cómo debe ser el portfolio que tenemos que armar para nuestras inversiones. Para eso nos acompaña, como siempre, Diego Bobadilla, el encargado de Portfolio Solutions en BTG Pactual. Diego, bienvenido a los lunes de Agenda Financiera. Y te quiero preguntar, ¿por qué estamos viendo un mayo más normal de lo que vimos en abril? A ver, tiene relación con dos cosas. Uno, salimos de la temporada de resultados y también salimos de algunas buenas noticias y alguna eliminación de efectos de cola en la guerra. Entonces, son dos cosas que se conjugaron en abril para tener un abril estelar. Los resultados corporativos en Estados Unidos fueron muy buenos y eso lo hemos comentado en ediciones pasadas, el riesgo que está en la monetización finalmente, cuánto van a poder ganar las compañías por la inteligencia artificial y también relacionado a la tremenda inversión que están haciendo, sí, ¿cierto? Recordando ahí un poco, hay una gran inversión de estas compañías en estas temáticas y finalmente el mercado lo que necesita ver es retorno de la inversión. Entonces, en eso se vio en parte y también en ciertos sectores del mercado, junto con algo más de tranquilidad por el plano internacional. A diferencia de un mayo en que eso ya no está presente y como hemos visto, hemos tenido sorpresas negativas por el desarrollo en Medio Oriente, pero sin un petróleo que se nos descontrole. Entonces tú muy bien decías, no está en una corrección porque la verdad que no han caído mucho las bolsas, pero sí han dejado de subir de forma coordinada. La noticia negativa, tú haces referencia a la inflación en Estados Unidos que conocimos la semana pasada y que antes de empezar esta conversación, tú mismo me decías que incluso se podría esperar que la Fed no solamente mantenga la tasa, sino que eventualmente la pueda subir en algún momento del año. O sea, lo que hoy día está implícito en los mercados financieros es que en algún momento de los próximos 12 meses suba la tasa de interés. Y eso tiene que ver con estos momentos inflacionarios. También se conoció la inflación al productor en Estados Unidos, disculpa, también al alza y en la porción de servicios, lo cual es un poquito preocupante. Entonces, lo que hemos visto en Estados Unidos muy robusto, con muy buenos resultados corporativos, en que la inversión en tecnología está dando fruto para las compañías, pero con el fantasma de la inflación rondando y sobre todo lo que está pasando en Medio Oriente. Hemos visto que las bolsas en Estados Unidos están algunas cayendo 2%, otros índices subiendo en la misma magnitud. En Europa en general todos los índices suben. ¿Qué es lo que ha pasado con Chile? Porque el IPSA está cayendo fuerte, casi 9%. ¿Tú lo atribuyes a algún factor en particular interno de política o tiene que ver con también resultados empresariales que quizás no estuvieron dentro de las expectativas? En general los resultados fueron buenos, pero sí veníamos de un año de altos retornos y ha sido una partida de año un poquito más trabada. Finalmente, hoy día se está tramitando en el Congreso una reforma muy amplia y en ese sentido también algunos inversionistas prefieren ver este proceso con cautela. Nosotros en particular hemos aprovechado de tomar posiciones en esta corrección del IPSA. Creemos que existe valor en adelante y que de todas formas, quizás no en el cortísimo plazo, pero sí a medida que vayan pasando los meses deberían poder ir destrabando ciertos aspectos de inversión en el mercado local. Nuevamente con la misma métrica que hemos hablado antes, de que los resultados de las empresas han crecido
todavía más que lo que ha subido la acción. Entonces, en la acción del IPSA todavía le queda brecha por crecer. Sí, hoy día estamos transando en 12 veces, 12,5 veces precio-utilidad. Llegamos a 14, un 10% más, y eso es relativamente promedio. Estados Unidos, para que te hagas una idea, está en 20, pero tiene otro tipo de crecimiento, mucho más tecnológico. Pero la tesis de que Latinoamérica sigue siendo atractiva permanece. Y también nos vimos un poquito contaminados con lo que está pasando en Brasil. Hubo una corrección importante en Brasil y eso va en línea con una mejora en las posibilidades de que Lula salga reelegido y algo de escándalos que ha estado el candidato opositor Flavio Bolsonaro. Ha tenido algunos problemas particulares con relaciones con gente que ha estado condenada, qué sé yo, y eso generó que tuviéramos también una corrección en Brasil. Recordemos que cuando uno invierte en Latinoamérica para un extranjero, los índices latinoamericanos tienen 60% de Brasil, 20% de México, ya tenemos 80%, y el otro 20% es Chile, Perú y Colombia. No, y también pensando que hartas empresas del IPSA tienen parte importante de sus resultados en Brasil. Forestal, retail, Latam, que ha sido protagonista de los últimos años. Entonces, si Brasil se ve impactado, los fondos de países latinos se ven impactados, pero también el IPSA. Exactamente. Entonces, se combina algunos efectos negativos del mercado local que estamos viendo, con los que conversamos, adicionalmente con un escenario externo menos favorable. Nosotros sí lo vemos como una oportunidad. Diego, tenemos unos 5 minutos para analizar una buena estrategia de portfolio, para que entendamos cuáles son las mecánicas que nos hacen ver quizás a la renta variable más atractiva que la renta fija. Ya vamos a hablar de por qué hago exactamente ese hincapié. Entonces, si la renta variable puede ser más atractiva que la renta fija, Estados Unidos, pero también algo de Chile por lo que acabas de mencionar, porque si está cayendo el IPSA, ahora es el momento de entrar más barato y así aprovechar una futura ganancia que se pueda dar. Efectivamente. Ahora, países que nos gustan hoy día en términos de inversión o regiones, Estados Unidos, creemos que ha tenido resultados muy, muy relevantes, que no están 100% reflejados en la bolsa, y que también el momento corporativo, pensando en unas elecciones algo más reñidas a fin de año en Estados Unidos. Las de midterm. Exactamente, puedan ponerle un jaque al gobierno y que eso también los calme un poco. Con un sector corporativo en Estados Unidos muy robusto y muy firme, y eso combinado con mercados emergentes. Hoy día estamos privilegiando inversiones en Latinoamérica, en Chile, en Asia, con los tamaños correctos, por supuesto. Ahí siempre yo trato de hacer las aclaraciones. Estados Unidos tiende a ser un tamaño de inversión mucho mayor que lo que uno tiene en mercado emergente. Para que te hagas una idea, nosotros en portafolios de clientes tenemos una relación más o menos de 10-1 Estados Unidos por sobre Chile. Por sobre Chile, no sobre América Latina. Por sobre Chile, mercado por emergente. ejemplo. Exacto, por sobre Chile. Y por sobre mercado emergente más o menos de 3-1. Entonces, ¿de dónde estamos sacando? Bueno, si Estados Unidos no lo estás tocando, ¿de dónde estamos sacando? En particular de Europa, Japón, que son exposiciones en mercados desarrollados también, y algunas otras regiones más pequeñas en que también las hemos dejado de lado. Hagamos un juego entonces. Esto solamente renta variable. ¿Cuánto porcentaje en Estados Unidos? ¿50? 60% en Estados Unidos. Nos queda 40% para jugar. Claro, eso en mercados emergentes más o menos un 25%. Okay. Que es bastante. Normalmente los mercados emergentes son 10% de la cartera. Entonces tenemos 60 Estados Unidos, 25% mercado emergente, nos queda 15%. Y ese 15% entre Japón y Europa. ¿Chile? ¿Dentro del mercado emergente? Chile dentro de mercados emergentes. Bueno, lo dejé un poco afuera pensando en Latinoamérica, pero Chile debería ser más o menos un 10%. Perfecto. Ya, eso por el lado de la renta variable. Yo les dije que si es que estaba siendo más atractiva que la renta fija, porque tú me decías que las tasas están muy largas, muy altas, perdón, las tasas largas sobre todo, 10 años. Y más encima, si se espera que la Fed suba la tasa de interés, ¿eso le quita atractivo a la renta fija? Sí, le quita atractivo. Sin embargo, y acá esto es un juego dinámico, ¿cierto? Hoy día la expectativa es que la inflación está un poco más alta y que eso tiene un poco nervioso a los mercados. Ahora, y lo conversábamos al principio, si el conflicto en Medio Oriente se soluciona y vemos, y esto lo dejo como cada uno puede armarse su propia opinión, digamos, algunos más pesimistas y otros más optimistas, pero para que tengamos toda la información,
Si esto finalmente se soluciona, podríamos ver retroceso en los precios del petróleo, en los precios de la benzina, en la inflación. Y eso para las tasas de interés es bueno porque se tendría a caer esta alza que hemos visto. Entonces hay que tener claro los riesgos, pero también para los optimistas, digamos, la renta fija y sobre todo de largo plazo puede ser interesante. El fondo este año prácticamente ha rentado cero por las tasas que están más altas en el largo plazo, también en Estados Unidos. Entonces una forma de jugarle o invertir pensando que la inflación en el futuro va a caer. También conectemos todo, el desarrollo de la inteligencia artificial y la mayor productividad es bastante deflacionario también. Entonces, si finalmente esto se destraba, podríamos ver algo más abajo y ahí las tasas se verían favorecidas, sobre todo las más largas. De lo que estábamos recién mencionando, de un 100% y que hay que dividirlo entre renta variable y renta fija, ¿cuánto le dedica a cada uno? Siempre va a depender del horizonte de inversión, pero un inversionista de largo plazo, al menos yo creo que debería tener un 60% en acciones. 60% renta variable. Exactamente, en renta variable como un todo. Que ya hablamos dentro de ese 60% cómo distribuirlo entre Estados Unidos, mercados emergentes, también algo de Japón y... Exacto. Y nosotros para un inversionista más agresivo recomendamos un 80% hoy día. 80% en renta variable y eso te deja un 20% en que uno puede tratar de hacer algo en el margen cuando hay correcciones importantes, etcétera. ¿Inversionista más agresivo también es uno que esté constantemente revisando qué es lo que sucede? Es que lo que pasa es que va a depender de cómo uno se plantea los límites de inversión. Un inversionista activo, sí, yo creo que puede tener un porcentaje alto. Lo que sí hay que tener cuidado de a veces no estar sobreexpuesto si uno es activo en momentos de correcciones de mercado cuando está todo bien. Ahí existen índices de volatilidad que es interesante revisar para tratar de tomarle un poco el pulso al mercado. Diego, este lunes conocimos que Chile cayó la actividad económica 0,5% en el primer trimestre. ¿Ese tipo de indicadores mueven los valores de mercado cuando se conocen en el mismo día o en 2 días después? Sí, hay reacciones normalmente positivas o negativas dependiendo cómo salga el índice. Pero también lo que revisa el mercado son ciertas tendencias. Una golondrina no hace verano, digamos, pero ya 2 o 3 ya empieza a dar ciertas señales. Y lo que hemos visto en Chile es que hemos tenido una colección de datos negativos en que también la guerra en el contexto internacional tampoco nos pega bien. Y sobre todo por efectos de segunda vuelta que se pueden ocasionar. Nuevamente con la inflación. Exacto. Pero de nuevo, si uno ve que eso puede cambiar o que puede haber un dinamismo por ese lado, es interesante para tomar posiciones. Clarísimas las recomendaciones, como siempre, de Diego Bobadilla, Head de Portfolio Solutions en BTG Pactual. Muchas gracias por acompañarnos al comienzo de cada semana, Diego, que estés bien. Encantado, Nicolás. Y también gracias a ustedes por estar con nosotros en este lunes de Agenda Económica PM. Sean con nosotros en CNN Chile.